Están presentes el subsecretario de Minería, el ministro se excusó, pero porque quería plantear la posición del gobierno respecto de las aguas del minero. Y está también presente una analista de la biblioteca, Paco Gutiérrez, eso que pasa, no hay problema, y la asesora de la DGA, la señora Mónica Usalem. Entonces, vamos a dejar pasar no sé si el senador tiene un punto. ¿Ah? Yo no tengo problema. Yo no tengo problema. No, pues claro, nosotros no tenemos problema, usted no tiene problema. Además, le requerimos al Ejecutivo su opinión y su propuesta, por tanto, lo lógico es que lo escuchemos. Le pedimos al Ejecutivo su opinión y su propuesta, así que lo lógico es que los escuchemos. ¿Lo dejamos pasar entonces? Ya. Además, yo prefiero al subsecretario que al ministro, en el caso de minería. Sí, no tengo ningún problema. Prefiero al subsecretario que al ministro. Creo que sabe más respecto a estos temas, en minería. Había quedado pendiente en una sesión anterior una indicación de la senadora Aravena, que se refería a que las aguas extraídas del sistema de drenaje siempre deberán ser vertidas en su totalidad al cauce natural más próximo. Sí. Y el gobierno iba a ver la posibilidad de elaborar una indicación. No sé si tiene la propuesta o todavía no, sobre el tema de las aguas subterráneas. Hola. Señor Croco. Presidente, muchas gracias. Buenos días. Sí, efectivamente, a raíz de lo presentado por la senadora Aravena, nosotros revisamos nuestra propuesta de indicación, que era el 55 bis original, la retiramos y la propuesta sería hacer referencia, en el fondo, a que las aguas que se hallen de un sistema de drenaje les sea aplicable lo dispuesto en el artículo 129 bis a secas del Código actual, en el fondo, que establece la necesidad de revisar si esto está causando perjuicio y, en su caso, si se produce algún perjuicio de cualquier índole, en el fondo, no necesariamente de derecho de aprovechamiento de aguas, la Dirección General de Aguas mandatará a restituir las aguas al cauce natural más próximo o al cauce artificial más próximo. Por lo tanto, media en el proceso una intervención de la Dirección General de Aguas para determinar a dónde irán a parar las aguas extraídas de un sistema de drenaje. Si es que ese análisis también incluye el tema de análisis de agua, porque una de las preocupaciones de los senadores es que esta agua tuviera, digamos, no fuera contaminante. Efectivamente. ¿No? Hoy día, un segundo. Que sería bastante poco probable, pero sí. Hoy día, como está redactado el artículo 150 bis, que es el primero, en el fondo, artículo de los 150 bis y siguientes. De ahí lo sigue el 150 bis 1 y siguientes. Habla de perjuicios en general. No habla de un perjuicio derivado de la cantidad de las aguas, en el fondo. Es un artículo que hace referencia a perjuicios de cualquier índole. Por lo tanto, en el fondo, lo que se busca evitar y reparar, en su caso, en el fondo, serán los impactos asociados a las extracciones de las aguas de esos sistemas de drenaje. Hay que considerar también, en el fondo, que muchas veces el sistema de drenaje se tiene que construir precisamente para utilizar el suelo. Y hoy día la habilitación para utilizar las aguas deriva simplemente del hecho de que yo tuve que bajar el nivel de la napa freática a efectos de utilizar el suelo y autoriza a la persona que lo hace a utilizar las aguas de ese sistema de drenaje. Y hoy día, como está dispuesto el artículo 129 bis, en el fondo que nosotros originalmente queríamos trasladar, establece que si esto causa un perjuicio de cualquier índole, en el fondo, la Dirección General de Aguas tiene la potestad, en el fondo, de obligarlo a restituir las aguas al cauce natural, pero media una actuación de la autoridad, lo que deberá velar por la cantidad y calidad de las aguas que se están integrando. Y no es una decisión del titular del sistema de drenaje. Por lo tanto, la propuesta sería
la propuesta sería... Un segundo, estoy... en la indicación propuesta de la senadora, reemplazar la frase deberán restituirse al cauce más próximo por se les serán aplicables las normas establecidas en el artículo 129 bis del Código de Agua. Esta misma posición, sí, en la misma posición. Manteniéndola donde está. Sí. Ya, entonces, ¿cómo quedaría la redacción final para que tenemos? Lo que pasa es que, perdón, yo tengo una duda práctica, porque esta indicación no ha sido formalmente presentada. Esta es la De la senadora. No, sí, con la propuesta que está haciendo. Presidente, se puede aprobar con modificación. Ya, entonces, ¿cómo quedaría el texto propuesto? Vamos a ver la secretaría. Diría, ¿Cómo queda el texto? a las aguas extraídas de sistemas de drenaje le serán aplicables las normas del artículo 129 bis. ¿Así? ¿Habría acuerdo con esa redacción? Lo leo. Si de la ejecución de obras de recuperación de terrenos húmedos o pantanosos resultara perjuicio a terceros, las aguas provenientes de tales obras deberán ser vertidas al cauce natural más próximo. De no ser posible lo anterior, ellas serán vertidas a cauces artificiales con autorización de sus propietarios o a otros cauces naturales. En este último caso deberá obtenerse autorización de la Dirección General de Aguas de conformidad al párrafo primero del título primero del libro segundo de este Código. Sí, hay un detalle. Que hay el Ejecutivo está tratando de eliminar el 109 bis, el 129 bis. Sí, nosotros planteamos trasladar el 129 bis a un 55 bis para dejarlo junto con las normas de drenaje. Pero retiramos en el fondo la disposición. ¿La eliminación del...? Sí. O sea, se mantendría el mantendría... artículo independiente y después podríamos resolver cuál es su ubicación. Sí. Ya, entonces, ¿habría acuerdo con la redacción que leyó Jimena, la secretaria de la comisión? Sí, está bien. Entendiendo que el 129 bis, cualquiera sea su ubicación, se mantendría vigente. Así es. ¿Podemos dar unanimidad? Sí. Aprobado. Bueno, muy bien. Volvemos entonces ahora al... Ahora corresponde resolver el doble empate de la indicación propuesta por la senadora Proboste y la senadora Muñoz respecto a incorporar la evaluación de impacto ambiental en las aguas del minero. ¿Está en su carpeta? Sí. ¿Esta que le dio? ¿Cuál pertenece? ¿Quién la trajo? ¿Perdón? En la página 69. ¿Esta redacción a quién corresponde? ¿Esta es la de ustedes? ¿Del Ejecutivo? Ya. No. ¿Es la redacción de ustedes? No, del Ejecutivo. Hay una redacción que se está distribuyendo que es la que está proponiendo el Ejecutivo. Sobre esto mismo. ¿Es paralelo a la que ustedes habían Es la misma, es el mismo tema. Que dice lo siguiente: las obligaciones señaladas en el presente artículo se aplicarán sin perjuicio de la correspondiente evaluación ambiental en conformidad a la Ley 19.300, como también respecto de su seguimiento y fiscalización. bien parecida a la de ustedes, ¿no la tienen? Hace referencia a la ley y no al decreto supremo. Esa es la diferencia. En rigor, vamos a darle la palabra al subsecretario de Minería para que explique la indicación. Muchas gracias, presidente. Básicamente explicar la razón de los cambios en la propuesta del Ejecutivo. Básicamente entender que actualmente las aguas del minero hay que diferenciar lo que es el título de las aguas del minero, por el solo Ministerio de la Ley, versus lo que significa la aplicación de las aguas del minero para efectos de la evaluación ambiental, que es distinto. Porque de alguna manera la posibilidad de usar, aunque no restringida, solamente para la faena, es algo que te otorga el título. Pero evidentemente la evaluación ambiental tiene que analizar cuánta agua va a surgir en forma preventiva antes de que el proyecto se construya, modelar aquello y después de modelarlo, incluirlo en cuál podría ser el efecto de esas aguas alumbradas en los respectivos acuíferos. Por lo tanto, esto no solamente se está evaluando ahora, sino que alrededor del 2013-2014.
Ya el proyecto Caserones ya se evaluó y los siguientes proyectos también. En el sentido de decir, ok, si usted va a hacer un rasgo, ¿cuánta agua va a surgir de ese rasgo? Tal cantidad de agua. Se le vuelve a preguntar, respecto a esa agua, ¿cómo usted la modeló? Y se generan modelaciones numéricas. Y luego, ¿cuáles son las medidas? Es que efectivamente hay un impacto significativo respecto al acuífero. Ahora, yo creo que la discusión que se dio en la sesión anterior tenía que ver también con qué ocurría si una mina que ya estaba en operación, esta situación aparece y no fue en su momento evaluada ambientalmente, surge durante la operación del proyecto. Y ahí hay que analizar y aplicar las mismas disposiciones de la Ley 19.300. ¿En qué sentido? Uno, la obligación, y por eso incluimos el seguimiento y fiscalización, porque las variables ambientales tienen que ser reportadas a la Superintendencia de Medio Ambiente. Y si hay una variable ambiental que se ve afectada, es la Superintendencia de Medio Ambiente la que tiene que informar de esta situación a la Comisión de Evaluación para revisar la resolución de calificación ambiental y aplicar el artículo 25.15. Entonces, aquello que surgió después de la operación se incorpora en la evaluación ambiental. Ahora, si hay un proyecto que quiere, por ejemplo, ampliar su rasgo, eso deberá entrar vía modificación de proyecto. Y en la modificación de proyecto aplica el artículo 11 ter, que es el artículo 11 ter de la ley, de que solamente se evalúa lo nuevo. Pero si hay impactos de lo antiguo con lo nuevo, ambos impactos tienen que sumarse y someterse a la evaluación ambiental. Ahora, lo que yo creo que es muy importante es que enunciar en el Código de Agua, ¿no es cierto?, esto que tiene que hacerse, no solamente la información, sino las obligaciones de fiscalización y seguimiento ambiental. Por lo tanto, nosotros, más de que decir, ¿no es cierto?, que pueda ser evaluada ambientalmente, esto tiene que ser evaluado ambientalmente, de acuerdo a la Ley 6.300, o citando la Ley 6.300, pero además, ¿no es cierto?, mencionando lo que es la fiscalización y el seguimiento, para que estas instituciones propias de la ley ambiental puedan efectivamente aplicarse para la institución de las aguas del minero. Gracias, presidente. Damos la palabra a los profesionales de la biblioteca del Congreso. Son los analistas Paco González y Eduardo Baeza sobre este tema. Gracias, señor presidente. Básicamente afirmar algunas cosas que se dijeron en la sesión pasada, la cual escuché por vía streaming, sobre todo en la intervención de la senadora Proboste específicamente sobre la materia, y decir respecto a ello que básicamente lo que se hace actualmente es evaluar ambientalmente las aguas alumbradas, ¿ok? O explotaciones mineras donde existen aguas alumbradas, entiéndase aguas subterráneas, ¿no es cierto?, que a través de un pozo, por ejemplo, fueron sacadas, ¿no es cierto?, y utilizadas para distintos fines, entre ellos la faena minera. Y además, ¿no es cierto?, en aquellos sitios también que poseen aguas, cursos superficiales, ¿no es cierto?, que son parte del sitio y que son visibles. En ninguna parte, de manera explícita, se habla de las aguas halladas, ¿ya? Por lo tanto, yo coincido plenamente con lo que se dijo en la sesión pasada. La idea de incluirlo en el artículo 25, básicamente lo que hace es dejar de manera explícita, ¿no es cierto?, a mi juicio, que las aguas halladas también sean sujetas de evaluación ambiental. Eso básicamente. Sobre este punto, se la palabra. Señor Croco. Gracias, presidente. Un poco para seguir insistiendo en este punto, yo creo que aquí estamos viendo dos roles distintos de la Dirección General de Aguas manifestados en este artículo. El primero, y que nos interesaba originalmente, era que la Dirección General de Aguas pudiera recabar la información de los caudales que se están extrayendo a raíz de la facultad de las aguas del minero. Y se incorpora esta nueva disposición que refleja un rol de la DGA que es en el fondo el rol más preventivo, el rol de la Dirección General de Agua en los contextos de evaluación ambiental. Y quería pedirle a Mónica Musalem, que es nuestra jefa de la unidad de conservación, del Departamento de Conservación, perdón,
que nos pueda explicar cuál es el rol que ha adoptado hoy día la Dirección General de Agua en estas materias y cómo se están evaluando hoy día los impactos en los recursos hídricos de manera general en los proyectos mineros, sin perjuicio de que sería interesante que esto no quedara como una costumbre, sino que quedara ya como un estándar. Con su permiso, señor presidente, comentarle a los senadores que la Dirección General de Agua en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental se preocupa por la totalidad de los usos de recursos hídricos de un proyecto de actividad, independiente del título con el cual ellos consiguieron esos recursos hídricos. Y la instancia de evaluación ambiental es una instancia de prefactibilidad del proyecto donde las aguas todavía no han alumbrado. Y el artículo, como estaba aprobado hasta este minuto, se refiere a una exigencia de reportabilidad de proyectos que están en ejecución y que ya han constatado el alumbramiento de estas aguas o el encontrar estas aguas allá. Entonces, la indicación que se comentó en la sesión pasada tendría como una diferencia, una dificultad respecto de cuándo se hace cada cosa. Entonces, primero se evalúa ambientalmente, después los titulares mineros tendrían que reportarle a la Superintendencia de Medio Ambiente en cumplimiento con su resolución de calificación ambiental, pero también a la Dirección General de Aguas para efecto de los correctos balances de agua. Y la Dirección General de Agua podría disponer de esta información a los organismos que fiscalizan las autorizaciones ambientales para que ellos cumplan su rol, y por eso la propuesta que se traía como idea incluye que hacer explícito que esto se evalúa en el sistema de evaluación de impacto ambiental y que eventualmente también se puede hacer seguimiento y fiscalización, especialmente si es diferente a lo que se predijo. Proboste. Presidente, yo me alegro que hoy día tengamos una disposición a incorporar los temas de seguimiento y fiscalización respecto de un tema que hasta este momento, producto del código anterior, no tiene ninguna posibilidad de evaluar sus impactos, el seguimiento y menos la fiscalización por la Dirección General de Agua. Cuando redactamos esta indicación, la original, la que viene de la Cámara de Diputados, que ya veníamos en una situación de estrés hídrico muy, muy complejo, esta indicación fue redactada el año 2015, al año 2019 incluso esto ha cambiado. Y yo, aprovechando que está acá el Ejecutivo, Minería y la Dirección General de Aguas, la pregunta que nosotros nos hacemos tiene que ver con cómo uno protege la sustentabilidad de explotación del recurso. A mí me gusta hablar mucho del recurso, me va a retar un curita de mi zona, dice que el agua no es un recurso, es un bien, pero para el lenguaje del código. Entonces, cuando uno dice, a ver, lo que a nosotros nos interesa proteger es la sustentabilidad de la explotación del agua. Y en sencillo, es decir, cómo esto no genera un efecto nocivo en la capacidad de subsistencia y en la regeneración de un sistema hídrico. Y que hoy día no tiene ninguna posibilidad de ser controlado, y tal como lo señala la Dirección General de Agua, efectivamente la indicación puede tener esta dificultad en que va a reportar una vez que ya se ha hecho este daño, digamos, si es que efectivamente genera un impacto nocivo en la sustentabilidad del recurso. No vamos a tener la posibilidad de actuar antes. Nosotros, igual, después de la presentación de la semana pasada, le hemos dado vueltas mirando el código y mirando la realidad. Entonces, a nosotros nos interesa mucho, y yo agradezco también el que aquí se haya despejado el que no existen dobles evaluaciones, porque este tema nunca es evaluado en el proceso. Y por eso que el comentario de la Biblioteca del Congreso es muy importante en eso, porque despeja esta duda que a lo mejor muchos pudieron tener en la sesión de inicios de esta semana. Lo que nosotros señalábamos en nuestra indicación, que partía con no obstante, ¿no es cierto? Esto no obsta que
Si la secretaria la puede leer, la nuestra. Lo expresado en el presente artículo no obsta que la exploración o explotación pueda ser evaluada ambientalmente conforme al Decreto Supremo 40 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de SEIA, con el propósito de evaluar los efectos ambientales del sistema hídrico en general. Uno, si quisiera ser mucho más clara y más precisa, podría señalar: lo expresado en el presente artículo no obsta que en la exploración o explotación pueda ser evaluado ambientalmente conforme al Decreto Supremo 40, y además uno podría hacer una referencia específica al artículo 18 de la letra F del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental sobre la predicción y la evaluación de los impactos, que es lo que acabo de escuchar de la Dirección General de Aguas. Creo que eso inclusive es mucho más claro, y podemos agregar este artículo no significa la sustentabilidad de la explotación del recurso, es decir, que efectivamente la Dirección General de Aguas verifique en que esto no va a generar un efecto nocivo en la capacidad de subsistencia y regeneración de un sistema hídrico. Entonces, o le pido que podamos someter a votación nuestra segunda votación y agregando a lo mejor particularmente lo que a continuación del Decreto Supremo 40, el artículo 18 de la letra F del Decreto Supremo 40, que sí habla sobre la predicción y evaluación de los impactos. Pero yo tengo un punto. A mí me gusta el del Ejecutivo que se incorpore el concepto de seguimiento y fiscalización. Sí. Y segundo, la referencia, a mi entender, debiera ser a la ley y su reglamento. Porque el reglamento lo puede cambiar unilateralmente el Ejecutivo, la ley no. Y el reglamento es la forma de implementación o aplicación de la ley, pero tiene un rango jerárquico inferior a la ley. Entonces, la referencia debiera ser a la ley, creo, que es más estable la ley 19.300 y su reglamento, porque este es el reglamento de la ley 19.300. ¿Podríamos corroborar? ¿Sí? ¿Y por qué no armamos una redacción nueva? ¿Sabe por qué, presidente? Y lo quiero señalar, además, para que conste en el informe y en la historia fidedigna de la ley, porque personalmente a nosotras nos hace mucha fuerza en que se incorpore, no tenemos dificultad, la ley, pero sí que deje el reglamento, porque es el reglamento el que exime a los pequeños mineros. Y por lo tanto, esto no pero como el reglamento se puede cambiar. Claro, pero bueno, la ley y su reglamento. Y la ley requiere una modificación a través del Congreso Nacional. Yo creo que además lo que corresponde es que ley se refiere a ley y el reglamento de la ley. Porque imaginemos que el día de mañana se deroga este reglamento, se cae el artículo de esta ley. Y por tanto, lo que estamos ahora aprobando como ley no tendría efecto, porque estamos supeditando este artículo a un decreto supremo que podría ser derogado el día de mañana. Entonces, vía decisión administrativa del Ejecutivo, del Gobierno, se caería el artículo que estamos aprobando ahora. Entonces, yo creo que jurídicamente lo que corresponde es que se haga referencia a la ley y su reglamento. Y el reglamento podrá cambiar, será otro, eso no lo sabemos, pero se haga referencia a la ley. Y me gusta que se incorpore el concepto de seguimiento y fiscalización. ¿El Ejecutivo quiere agregar algo sobre esto? Sí. Gracias, presidente. Sí, solamente precisar que las aguas alumbradas efectivamente se evalúan en el sistema de evaluación de impacto ambiental, las aguas del minero, ¿ya? Y eso es una lógica preventiva, es antes de que el proyecto empiece a operar. Por eso yo expliqué qué ocurría, ¿sí? Porque al final, ¿qué es la evaluación ambiental? Es una hipótesis que no sabemos si se cumple o no se cumple, y que solamente vamos a saber si se cumple cuando el proyecto empieza a operar. Bueno, ¿cuál es el nivel de afectación al acuífero, no es cierto? Si es que se empiezan a estar las aguas o el afecto al fondo quizás que no fue modelado correctamente. Y es por eso que la misma ley 19.300, a través de la mecánica del seguimiento ambiental, es que la empresa tiene que ir reportando a la superintendencia para si efectivamente esa hipótesis se cumple o no se cumple. Porque si no se cumple, existe la posibilidad no solamente del titular, sino que cualquier tercero, ¿no es cierto?, que solicite la revisión de la calificación ambiental de la RCA. ¿Con qué objeto? Para agregar una medida adicional si es que esa hipótesis no se cumplió. Por eso es tan importante, el fondo, que aquí no es una lógica de poder evaluarse,
sino esto tiene que ser evaluado. Así está en la ley y así está en el reglamento. Y si efectivamente esa evaluación no fue la correcta, la modelación no fue la correcta, existen las instituciones, después de que el proyecto empiece a operar, para modificar esa resolución de calificación ambiental a través del artículo 25 quinque. Y si de alguna manera esa empresa minera quiere ampliar su proyecto, bueno, esa ampliación tiene que ingresar también al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y el impacto de la ampliación se suma al impacto del proyecto original para efectos de las medidas con las cuales uno tenga que proponer para mitigar, compensar o reparar. Por lo tanto, nosotros creemos que más que poder es aplicar la ley 1300, pero dando un mensaje, que esto al fondo va a dar un seguimiento y va a dar una fiscalización para que estas instituciones operen. Le quiero hacer una propuesta a virtud de lo que usted dijo. Yo también tengo una propuesta de cambio de redacción. ¿Ya? Quiero valorar lo que propuso la senadora Proboste porque nos metió un tema que no estábamos regulando. Me parece positivo. Perdón. Sí. A partir de eso, lo que usted dijo, ¿le puedo hacer una propuesta? Sí, yo también tenía otra, pero bueno. Adelante, por cierto, puede hacer su propuesta. Espero interpretarlo. Lo expresado en el presente artículo no obsta que la exploración o explotación pueda ser evaluado ambientalmente conforme a la Ley 19.300 y su reglamento, como también respecto de su seguimiento y fiscalización, con el propósito de evaluar la sustentabilidad de la explotación del recurso. Yo haría un cambio. No diría puede ser evaluado, se aplique. Sería más taxativo. No puede ser evaluado. Se aplique la correspondiente evaluación ambiental en conformidad a la Ley 19.300 y su reglamento. Se aplique, no que pueda. Se aplique. Creo que debería ser más perentorio. ¿Ah? Esto no opta que esto otro se aplique, porque el pueda queda como, bueno, hay alguien tendrá que decir si se puede o no se puede. En cambio, si se aplica, me parece que es más perentorio. ¿La podríamos leer completa? Cambiar, pueda ser evaluada por se aplique la correspondiente evaluación ambiental en conformidad a la Ley 19.300 y su reglamento. Y después todo lo otro. ¿Quién la lee terminada? Y me parece incluso mejor lo que propone la señora Proboste de cierre, porque cuando se habla de... Porque la propuesta original decía evaluar los efectos ambientales del sistema hídrico en general. Y alguien podría, eso del sistema hídrico en general, uno podría decir, bueno, ¿esto tiene impacto en el sistema hídrico en Chile? No, es menor. Ah, entonces no hay problema. No, no es en general. Tiene que ver con la cuenca, tiene que ver con se evalúa en la particularidad de la zona que está afectada. Entonces me parece que la nueva redacción propuesta por la senadora Proboste como cierre del artículo me parece mejor. Bueno, pero... esto colectiva entre... No. Lo expresado en el presente artículo no obsta que en la exploración o explotación se aplique la correspondiente evaluación ambiental conforme a la Ley 19.300 y su reglamento, como también respecto de su seguimiento y fiscalización con el propósito de evaluar la sustentabilidad de la explotación del recurso. Esa sería la redacción propuesta. Vamos entonces habría que agregar un par de comas ahí, entre medio. La pasa limpio, por favor. No, yo ya lo entendí perfecto, pero para que la guarde la Secretaría. Los senadores tenemos clara la redacción, pero el Ejecutivo está pidiendo que se repita la lectura para tener claridad de lo que vamos a votar. Así que vamos a repetir la lectura. Estamos aquí con... Sí, la senadora Proboste va a leer. Lo expresado en el presente artículo, esto es para agregar un inciso final, lo expresado en el presente artículo no obsta que en la exploración o explotación se aplique la correspondiente evaluación ambiental conforme a la Ley 19.300 y su reglamento, como también respecto de su seguimiento y fiscalización con el propósito de evaluar la sustentabilidad de la explotación del recurso. Coma con el propósito. Yo le una coma. ¿Sí? Seguimiento, coma. Su seguimiento y fiscalización y seguimiento, no sé cómo el orden, coma, con el propósito de valor. ¿Ya? ¿Está clara la redacción? Sí, vamos. Perdón, aquí fuera mi rol, aquí me dijeron que la señora Proboste va a transcribir, no sé cómo la va a transcribir. Mire, hagamos lo siguiente, la transcribe y la firmamos. Sí, para que quede formalmente presentada. ¿Ya? Mientras la senadora Proboste transcribe, ¿podemos votar para ir? ¿Habría unanimidad de la comisión para esta redacción? Aprobado.
Ahora corresponde ver, hay una propuesta del Ejecutivo para la obligación de información que está en la carpeta de su señoría, para agregar en el artículo 56 el siguiente inciso final nuevo. Para efectos de lo dispuesto en los incisos precedentes, la Dirección General de Aguas, directamente o a través de la respectiva comunidad de aguas subterráneas, requerirá a los usuarios o titulares un informe exponiendo la extracción total de agua subterránea del periodo anterior en base a un procedimiento especial establecido en la resolución a que se refiere el inciso... Tanto de la tribuna, sí. Eso es formal. A ver. Tengo unas dudas yo. El periodo anterior. ¿El año anterior? ¿Qué se entiende por periodo anterior? Sí. La década, el año, el mes, el día. Puede ser caricaturesco como lo estoy planteando, pero lo que quiero señalar es que el periodo anterior podría ser un poquito vago. O conforme a lo establecido en el reglamento, podría ser. Porque el reglamento establezca qué es lo que se entiende por periodo anterior, porque habíamos... ¿eh? Ya. O de acuerdo a la establección del reglamento, porque hay que acotar qué es lo que significa periodo anterior. Lo que habíamos planteado otra vez es que quizás el año en algunas hipótesis podía ser mucho. Y por tanto la idea no era amarrar el año, que pudiera ser menos de un año, o al menos anualmente. Pero habría que especificar qué es lo que se entiende por periodo anterior, porque podríamos caer en el otro extremo, que por decir al final no se haga esta pega y se requiere información cada 5 años, por decir algo. Claro, efectivamente, la idea de fondo es poder dar facilidades para que esta información sea reportada por los titulares de estos pozos Noria. Sabemos que la dificultad que estamos planteando, tanto para la Dirección General de Aguas como para los titulares de estas norias, es brutal, pero no por eso es menos importante poder cuantificar cuál es la magnitud de esas extracciones, en el fondo, porque hoy día son desconocidas y no sabemos los impactos que están produciendo a nivel de acuífero. Cuando hablamos de periodo, efectivamente queda vago porque no definimos, en el fondo, no acotamos el espacio temporal, en el fondo, pero también creemos que a priori es difícil determinar cuánto va a ser el periodo de reportabilidad, en el fondo. La propuesta del senador me parece correcta, en el fondo queda mejor que el periodo o el periodo reportado quede a nivel de ese reglamento. Sin embargo, la idea es que puedan aglutinar información y puedan reportar, en el fondo, informes periódicos, no necesariamente en tiempo real, no necesariamente, en el fondo, como un caudal instantáneo. Es que no sería posible que la redacción incluyera la situación hídrica en que se encuentra el territorio, la cuenca, etcétera. O sea, si hay declaraciones de escasez, de extrema, etcétera, etcétera, eso pudiera determinar un poco el tiempo, que fuera vinculante a la situación hídrica en que se encuentra ese territorio, eso pudiera dar pie a que la periodicidad cambie, porque no es lo mismo, evidentemente, una situación digamos, plena a cuando hay un estrés o una situación de sequía permanente, y eso pudiera ser, acotar un poquito la periodicidad, pudiera ser una alternativa. Y agregar algo así como que requerirá a los usuarios o titulares un informe exponiendo la extracción total de agua subterránea del periodo anterior, definido en el reglamento, en base, en verdad sobre la base, porque el envase no existe en castellano, sobre la base de un procedimiento especial. Pero que, en el fondo, porque el periodo anterior queda vago, el reglamento debería definir qué es lo que se entiende por el periodo anterior, porque si no, al final queda con un concepto demasiado laxo, creo yo. Por último, delegar en el reglamento la definición de qué se va a entender por periodo anterior. Y por eso digo, definir el reglamento. Presidente, una consulta. ¿Esta propuesta va en el artículo 56 de las aguas del minero? No, esto no. ¿No? ¿Dónde va? Tiene que ver con la obligatoriedad de informar que vimos hace tiempo atrás. Porque artículo 56... No. Sí, no, tiene un punto la senadora. Lo que pasa es que la propuesta original iba en las aguas del minero, sí, y por tanto deberíamos ubicarlo en las aguas subterráneas, no en las aguas del minero. En la página 63, artículo 56. 63. 63. Ahí va.
Cualquier persona. Que está en el del... ya está el agua para la subsistencia. Sí. Está bien ubicado en el artículo 56, porque iría el agua para la subsistencia. Y se sacaría de donde estaba propuesto originalmente, que era el agua del minero, porque son cosas distintas. Ya, pero yo insisto que el periodo anterior hay que acotarlo de alguna manera. Si no es la ley, porque queda muy rígido, que al menos el reglamento defina, o sea, que en el fondo la Dirección General de Agua, el Ministerio de Obras Públicas dictará un reglamento y ese reglamento dirá, y además debiera poder ir cambiando. Claro. Estoy completamente de acuerdo. Para ser más preciso, me parece muy buena la propuesta que hace el presidente. Cabe señalar que, en todo caso, el inciso al que se refiere, que es el final, el que habla de la resolución que se determina las formas, requisitos y periodicidad. Pero me parece muy bueno dejarlo amarrado de manera tal que... Es un punto. Lo que va a definir la periodicidad es una resolución, no un reglamento. Sí. Ya, es mejor que sea una resolución. Sí. Voy a explicar por qué. Porque, a mi entender, erróneamente ha habido cierta jurisprudencia de la Contraloría que respecto de los reglamentos establece un plazo para su dictación en el pasado. Yo creo que eso ya está un poco corregido, como si se tratara de algún, no probablemente un decreto de fuerza de ley, pero una facultad delegada regulatoria, y por tanto que se entiende que debe ser ejercida dentro del año siguiente a la ley. Y eso ha rigidizado muchas veces modificaciones reglamentarias. Esa jurisprudencia ha cambiado, pero si es una resolución, es un acto administrativo, podríamos decir, de menor entidad que el reglamento, pero para efectos prácticos permite definir la periodicidad de mejor forma. Entonces, la resolución define la periodicidad. Entonces, ya, entiendo el punto. Hay que ver cómo, que claro que es la resolución la que fija la periodicidad. Yo creo que la precisión que hace usted lo termina de amarrar en el fondo. Sin perjuicio que, tratando de recoger el punto de la senadora, creo que es súper relevante porque hoy día efectivamente existe una disociación entre los estados críticos en los que se encuentran los distintos acuíferos del país y la obligatoriedad de las disposiciones. Yo creo que es algo en que hay que profundizar, porque efectivamente si es que tenemos un acuífero que pasa a estar en un estado de extrema sequía, en el fondo producto de la baja de las napas, debiéramos tener algún mecanismo que nos permita, como DGA, poder exigir en el fondo mayor velocidad de respuesta en la información. Por lo tanto, crear instrumentos que sean sensibles a la realidad hídrica en el fondo y menos estáticos en el fondo, más dinámicos. No sé si es en este punto donde cabría o precisar que el reglamento en el fondo se tiene que hacer cargo de esto en el fondo, incorporando los parámetros de la realidad del acuífero para efectos de determinar estos timings. Volviendo a retomar el punto que agradezco que el Ejecutivo lo tome, yo creo que habría que incorporar en la redacción, para efectos de preservar el recurso hídrico, que es el problema hoy día, la frase que tú planteaste como incorporando la situación en la que se encuentra el acuífero, porque de verdad un año reglamentario para una situación de estrés hídrico es mucho tiempo. Si la persona sigue sacando agua, digamos, a diestra y a siniestra, sin que de alguna manera exista un informe que permita que ustedes hagan un cálculo si esto es sostenible en el periodo, es complejo. Entonces yo creo que hoy día el país está en la situación en que este tipo de información debe incorporar el estado en que se encuentra el acuífero y que eso vaya en reglamento, pero yo creo que no puede quedar así nomás. Yo propongo que le demos una vuelta a este artículo, compartiendo lo que propone el Gobierno, por lo siguiente, porque en el caso de... Primero, el Gobierno está proponiendo el procedimiento especial. Nosotros habíamos aprobado simplificado en el caso del agua del minero. Y segundo, en el caso del agua del minero se aprobó un inciso que dice: la Dirección General de Aguas, por resolución, determinará la forma, requisitos y periodicidad para entregar información, incluyendo el procedimiento simplificado y todo lo demás. Se entiende, y hace referencia al Código de Minería. Se entiende que es la misma norma la que debería aplicarse, pero de acuerdo a la especificidad. Es una especificidad distinta. Sí. Pero lo que aprobamos solo se refiere al agua del minero y al Código de Minería, lo que tenemos aprobado hasta ahora. Entonces, yo buscaría una redacción que incorpore lo que hemos planteado. Tiene que haber, tiene que tener la Dirección de Agua
la atribución de poder requerir información. Eso es clave. Y la periodicidad debe ser al menos de un año, pero podría ser incluso menor, porque en determinados contextos podría ser incluso mucho más exhaustiva. Y obviamente eso lo tiene que definir la resolución, no lo tiene que definir la ley, porque la ley que sería demasiado rígida. Entonces, yo buscaría quizá una redacción que pueda incorporar esto, y si lo podemos dejar pendiente. Efectos de claridad, porque en algún momento nosotros habíamos propuesto que esta potestad en el fondo de requerir información estuviera unificada en un solo artículo, aunque sea que yo le requiera a las norias y a los pozos de consumo humano, como la minería, pero efectivamente entiendo el parecer que habría que separar los dos conceptos en el fondo. No, pero creemos, pues, miren, súper simple, para no enredarnos, porque tenemos un artículo sobre el agua para la subsistencia y otro sobre el agua del minero. Son dos artículos distintos. Bueno, creemos un tercer artículo. ¿Ya? Que establece esta potestad para requerir información. Y ahí se incorpora el requerimiento de información para el agua del minero, para el agua para la subsistencia, de acuerdo a la especificidad, porque se entiende que son de naturaleza distinta. Y eso permite además que incluso la resolución que dicte la Dirección General de Agua pueda ser una para ambos casos, independientemente que tenga, obviamente, diferencia de acuerdo a la especificidad. Entonces, creemos un nuevo artículo que establezca esta obligación de informar. O más bien, esta atribución o potestad para requerir información, que tiene como correlato la obligación de informar. ¿Sí? Sí, pues, entonces, el inciso que aprobamos pasaría a un nuevo artículo y habría que agregar lo que se refiere al agua para la subsistencia. No sé si les parece, que queda más lógico. Me parece que ¿ah? Y además, que se incorpora lo que planteó la senadora Muñoz, que dónde quedaba esto. No, claro, estoy perdida en la geografía, pero el tema en relación a la información de la extracción de aguas para la subsistencia, para el agua del consumo humano, estos informes tienen un costo y eso va a recaer sobre los servicios o sobre los padrones sanitarios rurales. Entonces, no es homologable la exigencia, no, en mi opinión, a una actividad productiva, a una actividad para el consumo humano, para la subsistencia. Entonces, si esto se puede establecer para el uso productivo, está bien, pero el uso de consumo humano me parece que esto tiene un costo, tiene una actividad adicional que va a recaer sobre los costos de los APR o de los servicios sanitarios rurales. Entonces, no, en mi opinión, no es homologable la exigencia para el uso humano y el uso productivo. Eso es lo que a mí me cabe duda la indicación. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice, senadora. Efectivamente, no es lo mismo pedirle a una minera que informe las extracciones producto de las aguas del minero que pedirle a un agricultor, en el fondo, que por lo mismo, la idea que está detrás, en el fondo, es separar conceptos. Uno es, en el fondo, la gran minería con los reportes que puedan hacer de las extracciones de las aguas del minero y además, en el fondo, el resto de las extracciones. Procedimiento especial para la pequeña minería, que efectivamente tampoco le podemos poner las mismas exigencias, y un procedimiento más simplificado, inclusive, para las norias, en el fondo, de los sistemas sanitarios rurales. Hay que considerar igual que los sistemas sanitarios rurales hoy día y en el futuro van a instalar sistemas de control de extracciones y van a reportar la información de los caudales. Hoy día el que en estricto rigor queda más perjudicado con esta idea sería el titular de una noria, en el fondo, que extrae un caudal mínimo para regar su chacra. Pero de alguna manera necesitamos que la autoridad pueda cuantificar cuál es ese impacto, porque hoy día, efectivamente, nosotros no estamos teniendo la capacidad de saber cómo se está comportando el acuífero y cuál es la demanda agregada que pueda estar produciendo, en el fondo, el uso de estas norias. Y esto se vuelve importante porque en definitiva yo podría el día de mañana cuantificar que las extracciones de las norias es de tal magnitud que yo no puedo seguir constituyendo derechos de aprovechamiento en esa cuenca, porque en definitiva las voy a terminar impactando. O si es que yo adopto una medida en el fondo para poder proteger el acuífero, para poder recargarlo, tener que considerar en el fondo quiénes son todos los usuarios. Pues en definitiva hoy día la noria es la primera garantía del consumo humano que se vislumbró en el Código de Aguas, en el fondo, en que facultaba a cualquier persona perforar y sacar agua, pero en definitiva están absolutamente desprotegidos. Hoy día el titular de una noria no tiene cómo oponerse a la solicitud de un derecho de aprovechamiento de aguas de un tercero, por ejemplo. Y tú puedes haber estado viviendo en una parcela, en el fondo, toda tu vida, con tu noria que funcionaba, y al lado, en el fondo, se instala un proyecto
y no compiten, en el fondo. Entonces nosotros tenemos que llevar a un punto donde el Estado pueda proteger de alguna manera, en el fondo, ese universo indeterminado de norias. Entonces, ¿cómo hacemos este trade-off? Donde efectivamente hay un costo, poder cuantificar en el fondo cuánta agua está saliendo, que puede hacerse el día de mañana por inferencia, quizás en el fondo por una suerte de censo, pero poder tenerlas registradas en alguna parte. Lo que yo veo que es súper poco práctico esta medida de pedir esta información, porque a mí no me cabe ninguna duda que la gran minería te va a entregar la información porque ellos la tienen y tienen procedimientos ellos para poder informar también. Los APR también podría uno decir, oye, mira, la APR te puede entregar información, pero un agricultor chico, un gallo que tenga una noria, que tenga un pocito, que saque, no tiene ninguna posibilidad de informar. Entonces yo creo que esta medida es poco práctica. A lo mejor está bien intencionada, pero en la práctica va a estar sujeta solamente a la gran minería, ni siquiera a la pequeña minería, porque la pequeña minería tampoco va a tener la capacidad de informar. Y las APR, yo creo que por ahí podríamos tener alguna información, lograr alguna información. Pero la agricultura pequeña no tiene... Sí, pero hasta por ahí también. No los veo yo que tengan tanto reporte. De no ser que estén obligados todos los agricultores a tener sistemas de medición, como existe hoy día, que hoy día existen mediciones satelitales que uno puede obligar a que todos tengan este tipo de medición de cuando hay un pozo. Igual que las APR, tiene que ser una obligación de tener estos instrumentos para que la DGA, sin moverse de su escritorio, tenga la información. Esa es otra cosa, y ahí no sé si apuntamos a llegar a ese tipo de información. Si apuntamos a este tipo de información, vamos a tener información, obviamente, de muy buen nivel, siempre y cuando tengamos esta exigencia. Presidente, yo comparto el principio de la información, porque apunta a la sustentabilidad del recurso. Es importantísimo. Pero no podemos, yo creo, hacer una norma igual para todas las actividades. Entonces, ahí es donde no sé cómo lo resolvemos, ¿no? Porque hoy día la DGA sabe qué cantidad hay en un acuífero, ¿cierto? Se puede ir secando, se puede ir eliminando el agua por distintas razones, pero se sabe que hay 36 litros por segundo, por ejemplo, en un acuífero, de los cuales 20 van para grandes agricultores, 10, y van 4 litros por segundo para la APR. Entonces, eso hoy día la DGA tiene, esa información. Lo importante sería que la mantuviera, que permaneciera con los instrumentos de medición y, por cierto, quizás, como dice la senadora Aravena, mantenerlos más permanentemente de acuerdo a las situaciones de sequía, de estrés hídrico que se van produciendo de acuerdo a las situaciones, pero yo haría una diferenciación, los pequeños mineros, los pequeños agricultores, los APR. Pero el concepto sería el siguiente. Primero, que la Dirección General de Agua pueda requerir esta información. Sí. Ya, obviamente, la forma y la periodicidad con que se requiere esta información varía de acuerdo a las situaciones específicas. El agua en minero no es lo mismo que el agua para la subsistencia. Un proyecto minero obviamente tiene más recursos que alguien que cava un pozo para efectos de poder tener agua para poder vivir. Y la periodicidad tendrá que, yo insisto, la periodicidad tiene que ser, el año tiene que ser el plazo máximo, pero tiene que haber alguna atribución para poder reducir ese plazo en casos de coyunturas que puedan ser más complejas para el futuro, para que la autoridad pueda reaccionar a tiempo. Y por tanto esto debería ser definido por la resolución, que ni siquiera un reglamento, sino que por la resolución, de acuerdo a lo que se está establecido aquí. Podría esto quedar en un artículo, el artículo de la información que puede requerir, pero en ese artículo tendría que haber varios incisos para diferenciar de acuerdo a las distintas situaciones. El decreto de emergencia agrícola, lo que estamos viendo, que tiene un lado bueno y un lado muy malo, porque permite perforar pozos donde sea, ¿no? Ahora, y claro, perforar pozos para los pequeños agricultores, ¿cierto? Para los APR tiene un costo. Ahora, se dice que lo va a financiar la DOH de alguna manera para, ¿cierto?, evitar ese costo dada la emergencia. Pero si yo me pongo y tengo un marco legal que me lo permite, hacer pozos cerca
para riego agrícola, lo hago al lado de que con Barbalá está sucediendo, al lado de un pozo suministrador de agua para el consumo humano. Yo creo que esa información, esa información es muy importante. Además de medir, la DGA y la DOH deben ir haciendo un seguimiento del impacto que provoca este marco del decreto de la emergencia agrícola, porque eso sí que está provocando, además de la sequía, que los pozos y las vertientes se vayan secando. Entonces quedan los pequeños agricultores, la agricultura familiar campesina, los APR, sin agua. Entonces usted puede pasar un tiempo largo sin medir, que yo estoy de acuerdo con el principio de medir, pero está interviniendo esta otra variable, que yo estoy autorizado para cavar un pozo porque se me están secando los asfaltos, y no me importa que se le seque la vertiente al pequeño agricultor del lado. Entonces creo que ahí hay otro factor de información, que no solamente son los caudales, el litraje o el volumen que tiene, sino que también de qué manera entra a competir estas disposiciones con el agua que está de oferta para los determinados usos, digamos. Entonces ahí hay otro tema, porque ustedes pueden decir 4 meses, 5 meses vamos a medir, pero ya se cavaron 4 o 5 pozos alrededor de las vertientes, entonces ahí se cruza el tema. ¿Qué información requerimos? Una información es el volumen de agua, pero la otra es... No, mira, la verdad que lo que pasa hoy día, mira, yo creo que estamos como medio equivocados en este cuento. Lo que sucede es que todavía en el país no tenemos nosotros la medición de los acuíferos. Eso no existe en los países, tenemos poca información en el país. Entonces, ¿qué es necesaria? Es necesaria. Entonces, yo no sé si la DGA va a tener formas de medir o vamos a tener los estudios de los acuíferos, vamos a hacer pozos profundos que van a ser de propiedad de la DGA, donde va a tener la medición, o todos los pozos van a formar parte de esta estructura de medición. Y para eso estamos obligados a tener sistemas de medición y los estudios de los acuíferos, para poder de esa base tomar una buena decisión, porque lo que dice la senadora, claro, yo sé, si hay sobreconsumo de agua, vamos a ir bajando el acuífero y no vamos a tener la posibilidad de tomar una buena decisión si no tenemos los sistemas de medición que deben ser estudiados en cada uno de los acuíferos. Y yo creo que ahí estamos con la dificultad. En respuesta a lo que plantea, senador. Presidente, quizás podríamos avanzar con conversamos con la senadora Aravena, un sistema de gestión de la información, que no sea solamente los volúmenes que se informen, sino que también todo lo que está operando en la zona específica. Hacer un capítulo lo siguiente, porque la sistema de gestión, porque este tema dejémoslo pendiente. El volumen es muy parcial. Dejémoslo pendiente. Ya tenemos, yo creo, un acuerdo más o menos en cómo deberá regularse, pero tendríamos que ver el texto en detalle. Entonces propongo que lo dejemos pendiente porque son las 10:15 y la sesión está citada hasta las 10:30. Y de hecho nos va a traer una propuesta aquí al Ejecutivo. Lo que pasa es que esta es una atribución exclusiva, la admisibilidad de esta norma requiere patrocinio del Ejecutivo. Entonces lo que propongo es que el Ejecutivo traiga una propuesta, independientemente de que después nosotros podamos proponer algunos cambios. ¿Ya? Un sistema más integrado. Pero está claro que la DGA no puede estar a ciegas y tiene que tener la atribución, la potestad de poder requerir esta información. ¿Sí? Pero propongo que avancemos, porque si no, no vamos... Pero yo tengo una propuesta para avanzar. Acordando lo que plantea la señora Muñoz, podríamos armar para este capítulo específico un equipo de los profesionales nuestros y si el Ministerio está disponible para armar una propuesta y traerla a la próxima comisión. Porque esto no es un tema menor, si yo coincido, este es un tema complejo. Sobre todo que la emergencia agrícola no está contemplada en este código. Por lo tanto, al no estar contemplada, de alguna manera dejamos una puerta abierta a algo que no controla el código. Entonces yo creo que el tema de la información es clave. Hay que incorporar la variable cambio climático, catástrofe hídrica en las normas, porque ya llegó para quedarse. Nosotros estamos legislando con una mentalidad del año 81, entonces creo yo que
hay que incorporar la variable emergencia, cambio climático, porque estas normas no nos van a servir. Sí, oye, nosotros podríamos como DGA, podríamos exigir, cada vez que se autorice la construcción de un pozo, podríamos exigir que tengan un sistema de medición satelital. Sería interesante, porque yo creo que ahí podríamos lograr nosotros tener o usar cada uno de estos pozos para que nos entreguen la información, porque si no tenemos la posibilidad de exigir, la gente no la va a instalar. A los APR, por ejemplo, también exigirles que tengan que tener un sistema de medición satelital, al igual que un agricultor que pida un pozo, y ahí vamos a ver al tiro cómo está si la napa sube, baja, vamos a tener ese control. Sí, bueno, en lo que plantea el senador, eso fue aprobado en el 2018. La ley que se aprobó en este Congreso sobre fiscalización y control de extracciones le dio los atributos a la DGA para poder, en el fondo, hacer esas exigencias. Se ha ido avanzando porque efectivamente nos hemos topado con una serie de dificultades a la hora de exigir el control de extracciones, que dicen relación con que hoy día los sistemas de control de extracciones son muy caros, y en realidad lo que vamos a medir todavía no está tan definido. Hemos ido trabajando para poder hacer esto viable, porque lo que necesitamos es que la mayor cantidad de gente informe más que la mayor cantidad de multas. En el fondo, si yo empiezo a multar a medio mundo, en el fondo, y no me instalan control de extracciones, la verdad es que pierdo el foco final de lo que necesito. Y en paralelo nosotros ya estamos trabajando en lo que denominamos planes estratégicos de recursos hídricos, que tienen como por finalidad que las modelaciones que encomienda la Dirección General de Aguas y los estudios que hace pasen a estar en un ambiente vivo, en el fondo, que sea útil y se retroalimenten con los sistemas de control de extracción. En el fondo, a mí de nada me sirve encomendar un estudio que me hagan de un acuífero y que me digan que el modelo se comporta de esta manera y eso termine empastado en una biblioteca, sino que lo que necesito es que ese modelo se nutra, en el fondo, y me permita ir dando respuesta, en el fondo. Y yo efectivamente puedo iterar en torno a las crisis o puedo iterar en torno a los proyectos en base a estos modelos. Pero necesitamos apoyo. Hoy día, a través de CNR, nosotros estamos financiando pequeños agricultores para que puedan instalar sistemas de control de extracciones y en los próximos años la idea es poder aumentar sustancialmente las inversiones para que puedan existir estos sistemas, junto con implementar en el fondo el control de extracción a nivel nacional. Andrés Meneses, y no sé si vamos a alcanzar a ver... 58, ya. Sí. Presidente, muy corto. Todas las observaciones que se han hecho a propósito de la discusión de esta propuesta en este artículo puntual son completamente atendibles y por lo mismo es que como Ministerio de Agricultura y también el Ministerio de Obras Públicas estamos poniendo el foco en, por una parte, levantar la información y por otro lado, poder ponerla a disposición de las autoridades competentes para que pueda administrarse de la mejor forma posible un recurso que es cada vez más escaso. Hoy día, lo que nosotros estamos haciendo es justamente fortalecer el rol de las organizaciones de usuarios de agua, que son las que más encima están en el territorio con la administración del recurso, para poder justamente levantar a través de ellos esa información. La Comisión Nacional de Riego está abriendo concursos que permitan potenciar el funcionamiento de comunidades de agua subterránea para que, entre otras cosas, esas comunidades, muchos usuarios juntos, puedan primero reunir esa información, levantarla y transmitirla, de manera que no pueda ser una carga que recaiga solamente en un usuario individualmente considerado. Si nosotros fortalecemos las organizaciones de usuarios, especialmente las organizaciones de agua subterránea, vamos a cumplir muchos de los objetivos y muchas de las inquietudes que ustedes han planteado. Uno de los problemas, bueno, son muchos los problemas que tiene la cuenca de los ríos Ligua y Petorca, pero uno de los problemas que hace que las cuencas de esos ríos estén en la situación en la que están hoy día es que hasta el día de hoy esos ríos no tienen una junta de vigilancia constituida. Y como tal, obviamente esos ríos no tienen usuarios que se vigilen recíprocamente acerca de cómo se está utilizando un recurso de agua. Y acá lo que tenemos que hacer es justamente avanzar en esa dirección, que los usuarios juntos se constituyan en organizaciones de usuarios, en comunidades de agua, para que de esa forma puedan levantar toda la información que nosotros necesitamos procesar para que la DGA pueda tomar decisiones adecuadas. Gracias, presidente. Pasamos entonces ahora a la página 69. La indicación del Ejecutivo número 19, que modifica el artículo 58 en el siguiente sentido. A, agrégase al final del inciso primero la siguiente frase a continuación del punto aparte, que pasa a ser punto seguido. En terreno ajeno solo se podrá explorar previo acuerdo con el dueño del predio y en bienes nacionales de uso público con la autorización de la Dirección General de Aguas por un plazo no superior a 6 meses.
La solicitud se tramitará de conformidad con los siguientes, con lo dispuesto en los artículos 130 y siguientes. Ya, sigamos, vamos al inciso siguiente. Intercálese el siguiente inciso nuevo, segundo nuevo, pasando el actual a ser tercero y así sucesivamente. Solo se podrán efectuar exploraciones en terrenos privados de zonas que alimenten áreas de vegas, pajonales y bofedales en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, previa autorización fundada en la Dirección General de Aguas, en la que deberá identificar y delimitar dichas zonas. En el inciso tercero nuevo, reemplázase la frase dentro del plazo establecido en el inciso primero del artículo 142 por la siguiente: antes de cualquiera de las publicaciones a las que se refiere el artículo 133, inciso tercero. Después, la letra D señala que en el inciso tercero nuevo, suprímese la frase: las bases de remate determinarán la forma en que se llevará a cabo dicho acto, siendo aplicable a su respecto lo dispuesto en los artículos 142, 143 y 144 en lo que corresponda. Y finalmente, deroga los incisos cuarto, quinto y sexto. Sí, yo también. ¿Puede el Ejecutivo explicar la indicación? Y yo creo que va a requerir estudio porque es una indicación bien compleja, pero nos gustaría que explicara en detalle. Las senadoras tienen la indicación, parece tampoco. La indicación que se leyó recién. ¿Está? Es que la senadora no la encuentra. Espera un minutito. Página 69, indicación 19. Tercera columna. Muy grande la indicación. Compleja. Lo que pasa es que hay que leerla con la 71. Ya. Sí, adelante. Presidenta, esto es bien complicado lo que... Porque el texto que se aprobó en la Cámara de Diputados y que se ratificó en el Senado dice: no se podrán efectuar exploraciones en terrenos públicos o privados de zonas que alimentan áreas de vegas, pajonales, bofedales en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. ¿Qué es lo que hace la indicación del Ejecutivo? La indicación del Ejecutivo aplasta eso y dice que se podrán efectuar exploraciones en terrenos privados de zonas que alimenten áreas de vegas, pajonales y bofedales en las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, previa autorización fundada de la Dirección General de Agua, en la que deberá identificar y delimitar dichas zonas. O sea, mire, Presidenta, esto no es una pesadilla que yo haya tenido. Cualquiera lo puede buscar hoy día en Internet. ¿Qué es lo que ocurrió en una laguna cordillerana de nuestra zona que alimenta vegas y bofedales, que se secó completamente? Y la secaron completamente porque permitieron la extracción de agua. Y perdón, la permitió la Dirección General de Agua. La permitió la CONAF. Puedo buscar los datos porque además nosotros hicimos presentaciones. Compañía minera Kinross, en la región de Atacama. Desecó completamente una laguna. Y ahora el Ejecutivo nos pide que estemos dispuestos a aprobar una indicación en que diga que sí, que se podrán autorizar por muy terrenos privados que sean. Si esto tiene una alimentación hídrica, el sistema hídrico son venas que están comunicadas, que además generan la posibilidad en que en esas, sobre todo en esas zonas que son precordilleranas, lleguen especies que están hoy día en peligro de extinción. No, a mí me parece, yo de verdad, si hay acuerdo
y lo rechazamos de inmediato, no tengo dificultad. Perdone, dada la complejidad de la indicación, porque es bastante extensa y además importante, como se ha mencionado acá, vamos a dejarla, y ha pedido también del presidente y ha pedido de la senadora Muñoz que no votemos hoy día, pero sí le vamos a pedir al Ejecutivo que explique de qué se trata el objetivo de haber incorporado esta indicación al proyecto. El Ejecutivo tiene la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, precisar que hoy día en terreno público no se puede explorar si no es con autorización de la DGA, por lo tanto esa es la regla general, ¿no? Y en terreno privado la regla general es que se puede explorar sin autorización de nadie, porque salvo el dueño del predio. Entonces lo que nosotros hacemos en el inciso primero es aclarar esta figura. Ahora, queremos sí reconocer que existe una excepción a la exploración en terreno privado, que es la que se establecía y se reconoce en el fondo en el inciso quinto por la Comisión de Recursos Hídricos en el caso de los terrenos privados que alimenten vegas, o sea, de zonas que alimenten vegas, pajonales y bofedales. Porque en definitiva estamos de acuerdo. Ahora, lo que cambia es que en el caso de la Comisión de Recursos Hídricos dice no se podrán efectuar exploraciones sin la autorización fundada de la Dirección General de Agua. Nosotros decimos solo se podrán realizar estas exploraciones con autorización fundada de la Dirección General de Agua. Podemos dejar el artículo tal cual está, el efecto jurídico es el mismo. En el fondo, igual se podrán efectuar exploraciones en terrenos privados con autorización fundada de la Dirección General de Agua. Lo que nosotros pretendemos hacer es que se entienda en el fondo que como regla general en terreno público no se puede explorar sin autorización de la DGA, independiente si estamos frente a una vega, pajonal, bofedal o cualquier tipo de bien, en el fondo siempre será necesaria la autorización de la DGA. Y que en los terrenos privados en el fondo se da esta excepción. Pero insisto, en el fondo la redacción puede quedar del artículo del inciso quinto de la Comisión de Recursos Hídricos puede quedar tal cual está. Esperemos un minutito. En ese contexto que estoy entendiendo bien el punto, si para el Ejecutivo puede quedarle esa redacción exactamente como está, porque no la votamos esa como estaba y la del artículo quinto, porque lo que está planteando es que no hay cambio sustancial, no hay. Sí, sí hay. Presidenta, lo que me llama la atención lo que está planteando el Ejecutivo de la Comisión Hídrica. Eso es lo que está planteando el Ejecutivo. ¿Y por qué solamente algunas regiones, Quizarica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta? ¿Por qué esas zonas y no otras? No, que eso ya... Tendríamos que votar. A ver, vuelvo a preguntar porque Señora Presidenta, si me permite aclarar que las formaciones vegetacionales, vegas, bofedales y pajonales se da en el norte grande y norte chico del país y por eso hasta la región de Coquimbo. Eso respondiendo a la pregunta que hace el senador, es la región de Coquimbo se incluyó en su oportunidad como indicación porque hasta esa región se dan esas expresiones vegetacionales y no más al sur. Exacto, exacto. Porque si bien no sé, mantenemos el acuerdo tomado con el presidente de dejar esto para la próxima o lo dejamos como está Yo creo que yo le doy una vuelta. Me gustaría... Es que no, yo veo que las redacciones son distintas. Ok, la vamos a leer con más calma entonces y vamos a dejar la votación para la próxima sesión. Sí. Hay una parte que onda, sí, si son distintas, revisémoslas con más calma. Senador. Por eso, pero como el acuerdo fue votar la próxima sesión, lo dejaríamos para la próxima Comisión de Agricultura. ¿Sí?
estos dos incisos en el fondo están al final del artículo. ¿Ya? Hoy día, trasladarlo al principio para que se entienda inmediatamente en el fondo cuáles son las limitaciones de la exploración. Nuestra propuesta original era esa, en el fondo. Lo que nosotros estamos planteando como agregado al inciso final del inciso primero es lo que hoy día tiene el código en el cuarto. En terreno ajeno solo se podrá explorar previo acuerdo con el dueño del predio y en bienes nacionales con la autorización de la Dirección General de Agua. Acto seguido, no se podrán efectuar exploraciones en terrenos públicos o privados, que en el fondo que queda al principio del artículo, en definitiva. Porque después en el fondo se hace todo el desglose. Nuestra moción era principalmente organizar una lectura más, dar la atribución de cualquiera puede explorar, inmediatamente decir cuáles son las limitaciones para estos efectos. Lo aprobado por el Senado y la Cámara de Diputados no hace diferencia entre público y privado. No, claro. Lo primero que hacen es que en terreno ajeno solo se podrá explorar previo acuerdo con los dueños del predio. Eso no está en lo que aprobamos nosotros. No, pero eso está en el código actualmente. Sí, pero lo que aprobamos en el Senado y la Cámara es distinto. No se podrán efectuar exploraciones en terrenos públicos o privados de zonas que alimentan áreas de vegas, pajonales, bofedales en las regiones Papapá, sin la autorización fundada de la Dirección General de Agua. Sí, no pasa por la autorización del dueño del predio como proponen ustedes, en terreno privado. El inciso cuarto del artículo, hoy día vigente, dice: el terreno ajeno solo se podrá explorar previo acuerdo con el dueño del predio. ¿Ya? Pero existe una excepción, en el fondo, a esa, que es la que sale en el inciso siguiente, en el fondo, que en caso que ese terreno privado tenga vegas, bofedales o pajones, en el fondo necesita autorización fundada de la DGA. Y después dice, en bienes nacionales, solo se puede con la autorización de la Dirección General de Agua. Por lo tanto, coincide inmediatamente en el otro caso que con el inciso siguiente, no es una excepción, es coherente en que en los terrenos públicos o bienes nacionales solo se podrá explorar con la autorización de la DGA. Entonces nuestra moción era de orden, en el fondo, dejar claro cuál es la excepción a la autorización del dueño del predio privado. No sé si me explico, en el fondo. Yo considero que dado que digamos hay una propuesta que tiene más bien que ver con orden, según lo que manifiesta el Ejecutivo, pero hay diferencias respecto a la interpretación que se está haciendo, que podamos revisarlo con nuestros profesionales y podamos tener una posición más clara en dos temas, la redacción y el orden, que pareciera que son temas distintos. Entonces dejaríamos hasta aquí la comisión. Agradecemos a cada uno de los presentes, a la biblioteca, a la DGA y a todos los que hoy día nos alumbraron con el tema de las aguas del Minero, que fue, a mi gusto, una muy buena indicación. Nos vemos la próxima semana.